En la oscuridad de la espesa selva, la lluvia caía sin piedad, transformando el suelo en un lodazal que dificultaba cada paso. El viento silbaba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera mostrando su poderío, su indiferencia hacia todo lo que sucedía bajo su amparo. En medio de este caos natural, una figura solitaria luchaba por mantenerse en pie. Sus patas temblaban, su cuerpo estaba cubierto de barro, y su aliento era débil, pero sus ojos, esos ojos grandes y oscuros, reflejaban algo más, la desesperación. Era una perra que había conocido el cariño y la calidez de un hogar, pero que ahora estaba siendo abandonada, como si no significara nada. Había sido dejada en ese bosque lluvioso, sin recursos, sin compañía, con una única misión, sobrevivir. Aquel que la había cuidado, aquel que había jurado amor y fidelidad, ahora no era más que una sombra lejana. El sonido de sus pasos en el pasto se desvanecía rápidamente, como si la perra misma fuera una fantasía que nunca existió en la vida de esos seres humanos. Nadie la buscaría, nadie la reclamaría. El frío comenzaba a calar sus huesos, y cada paso que daba la llevaba a un lugar más profundo en la oscuridad de la selva. Las gotas de lluvia golpeaban su piel, y su cuerpo, agotado por el hambre y la fatiga, no podía más. Cada respiro era un desafío, pero ella no se detuvo. Algo dentro de ella le decía que no podía rendirse, que tenía que seguir adelante. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía más pesado que el anterior, como si la misma tierra intentara retenerla allí, como si la selva la reclamara para sí. La perra se detuvo un momento, buscando refugio bajo un árbol caído. Su cuerpo, marcado por las heridas, el barro y la suciedad, se acurrucó en el pequeño espacio que el tronco le ofrecía. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose descansar, aunque el descanso solo trajera consigo la soledad de la noche y el incesante golpeteo de la lluvia. Mientras permanecía allí, se preguntaba qué había hecho mal, por qué había sido condenada a este destino. Había sido leal, siempre había estado allí, siempre había sido una buena amiga para aquellos humanos que un día la llamaron suya. ¿Por qué la habían dejado atrás de esta manera? ¿Por qué no podía recibir la misma lealtad que ofreció con todo su corazón? En su mente, los recuerdos se entrelazaban. Imágenes de días soleados en los que corría felizmente por el jardín, saltando detrás de una pelota, buscando la aprobación de sus dueños. Recibía caricias, y su cola se movía rápidamente en señal de felicidad. Recordaba las noches en las que dormía acurrucada junto a la chimenea, con la calidez del hogar envolviendo su pequeño cuerpo. Pero esos días habían quedado atrás, como un sueño lejano, como un capítulo que ya no formaba parte de su vida. Ahora estaba sola, en una selva que no perdonaba. De repente, un ruido la hizo alzar la cabeza. Un crujido en las hojas secas, el sonido de algo moviéndose en la distancia. Los ojos de la perra se abrieron, alertas. El silencio de la selva se había roto, pero, ¿quién o qué había hecho ese ruido? La lluvia no cesaba, pero la curiosidad, esa chispa de esperanza que quedaba en lo más profundo de su ser, la impulsó a levantarse y mirar hacia la dirección del sonido. La figura de una sombra se recortaba contra la tenue luz de la tormenta. Era difícil de distinguir, pero la perra no podía evitar sentir una extraña mezcla de miedo y esperanza. Podría ser otro animal, o podría ser alguien que había venido a hacerle daño. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía acercarse, que no podía quedarse allí, atrapada en la oscuridad de la selva, esperando a morir sola. Con paso vacilante, la perra comenzó a caminar hacia el origen del sonido. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero su cuerpo parecía renovarse con la idea de que, tal vez, en algún lugar dentro de esa tormenta, podría encontrar algo que la salvara. Algo que le diera una razón para seguir luchando. Sus ojos se dirigieron hacia el sonido, tratando de penetrar en la oscuridad, buscando alguna señal, cualquier señal de que no estaba sola, de que no estaba destinada a morir en ese lugar olvidado por el mundo. El crujir de las ramas continuaba, pero ahora la perra sentía una presencia más cercana. Algo o alguien la observaba. El instinto de supervivencia le decía que debía ser cautelosa. Se acercó aún más, moviéndose entre los árboles con la suavidad que le quedaba. La niebla de la lluvia la envolvía, y el viento parecía susurrar palabras de advertencia, pero ella no se detuvo. Sabía que si quería encontrar algo que la ayudara,
debía seguir adelante. A lo lejos, la silueta de la sombra se iba haciendo más clara. El sonido de los pasos era más pronunciado ahora, y la perra, con la respiración acelerada, se adentró en el territorio desconocido. Su corazón latía con fuerza, un latido que marcaba la angustia de su situación, pero también el deseo de encontrar algo que la sacara de ese lugar. La tormenta seguía azotando el bosque, pero ella no se detuvo. Sabía que el destino, o quizás la suerte, la llevaría a algún lugar donde pudiera encontrar la salvación. Cuando la sombra estuvo lo suficientemente cerca, la perra se quedó inmóvil. Sus ojos fijos en el extraño que tenía frente a ella. La figura era humana. Un hombre, con un sombrero de lluvia, que caminaba con paso firme, sin parecer alterado por la tormenta. Su mirada se cruzó con la de la perra, y por un momento, ambos quedaron quietos, observándose mutuamente. La perra no sabía qué hacer, pero algo en ese hombre parecía diferente. No había miedo en sus ojos. En lugar de eso, había curiosidad. El hombre se detuvo, y sus ojos se suavizaron al ver el estado de la perra. Parecía vacilante por un momento, como si pensara en lo que debía hacer. La perra, por su parte, no se movió, esperando con ansias, pero también con cautela. No sabía qué esperar de este ser humano que aparecía en su vida en el momento más oscuro. Sin embargo, en ese momento, algo sucedió. El hombre se agachó lentamente y, con una mano temblorosa, extendió un pedazo de pan que llevaba consigo. La perra, aún dudosa, olfateó el aire, y con una mezcla de desconfianza y hambre, se acercó lentamente, dando pequeños pasos. Su corazón latía con fuerza. ¿Era esto una señal? ¿El principio de algo nuevo? El hombre, con una sonrisa débil, observó cómo la perra tomaba el pedazo de pan, y en sus ojos, la perra pudo ver algo que no había visto en mucho tiempo: compasión. Por fin, después de tanto sufrimiento, algo le decía que podía confiar en este hombre. La esperanza había renacido en su corazón, una pequeña chispa que aún brillaba, a pesar de todo. La perra, después de unos largos segundos de desconfianza, tomó el trozo de pan que el hombre le ofrecía. Su estómago, que había estado vacío durante días, se contrajo con un alivio inmediato cuando sintió el pan en su boca. La suavidad del pan, aunque mojado por la lluvia, le brindó una sensación que casi había olvidado: el consuelo de la comida. Sin embargo, no podía dejar de observar al hombre mientras comía, como si esperara algo más de él, algo que no pudiera describir con palabras, pero que su instinto le decía que aún estaba por descubrir. El hombre se quedó quieto, observando cómo la perra devoraba el pan. Con el paso de los minutos, ella terminó de comer y, por fin, se atrevió a acercarse un poco más. El frío era implacable, y el viento parecía intensificarse con cada ráfaga, pero algo en el aire había cambiado. El peligro, al menos por un instante, parecía haberse alejado. La tormenta seguía rugiendo en la selva, pero la perra sentía una calidez nueva, una sensación que la hacía sentir más segura que en cualquier otro momento desde que había sido abandonada. El hombre, después de un largo rato de silencio, rompió la quietud. Su voz, baja y serena, como si hablara consigo mismo, alcanzó los oídos de la perra. No sé cómo llegaste aquí, ni por qué estás tan sola, pero creo que el destino nos ha cruzado por una razón. La perra, con la mirada fija en él, inclinó la cabeza. Sabía que no podía comprender completamente sus palabras, pero sentía la sinceridad en su tono. Un sentimiento extraño, similar a la gratitud, comenzó a formarse en su pecho. Quizás, después de todo, no todo el mundo era igual. El hombre comenzó a moverse lentamente, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustar a la perra. Se agachó un poco, extendiendo su mano hacia ella, y la perra, sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia adelante. Había algo en la forma en que el hombre se acercaba que le transmitía seguridad. Sin embargo, su desconfianza seguía presente, como una sombra que se negaba a desvanecerse por completo. Se mantuvo alerta, lista para huir si el hombre mostraba alguna señal de agresividad. Pero esa señal nunca llegó. En lugar de eso, el hombre, con un gesto lento y cuidadoso, le ofreció otro trozo de pan. Esta vez, la perra no dudó. Se acercó, olfateó su mano y, lentamente,
aceptó lo que le ofrecía. No era solo el pan lo que le atraía ahora, era la actitud del hombre, una actitud que parecía decirle que no debía temerle. Su corazón, tan acostumbrado a los maltratos y a la indiferencia, no sabía qué hacer con esa nueva sensación de calma. El hombre sonrió, pero su sonrisa era triste, como si también estuviera reconociendo algo que había perdido en su vida. Tú y yo somos más parecidos de lo que crees, murmuró, sin esperar respuesta. La perra lo miró fijamente, como si intentara comprender sus palabras. La lluvia seguía cayendo, pero en ese pequeño rincón del mundo, bajo el refugio del árbol caído, parecía haber una tregua, como si el universo mismo les concediera un respiro, una oportunidad para empezar de nuevo. La perra, aunque aún cautelosa, comenzó a relajarse un poco. Sus ojos, antes llenos de miedo y desconfianza, empezaron a brillar con una chispa de esperanza. No entendía completamente la situación, pero sentía que estaba siendo tratada con dignidad, algo que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que la tormenta se intensificaba, el hombre comenzó a caminar hacia la cabina que estaba a unos pocos metros de distancia. La perra lo siguió con paso vacilante, pero determinado. Sabía que no podía quedarse allí, bajo la lluvia, esperando una muerte solitaria. El hombre, al notar que la perra lo seguía, se detuvo y miró hacia atrás. ¿Vienes?, preguntó, su voz suave pero llena de una curiosidad genuina. La perra, sin pensarlo, continuó siguiéndolo, paso a paso, a través del barro y la lluvia. Mientras caminaba detrás de él, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué le depararía el futuro? ¿Podría encontrar un lugar donde estar a salvo? ¿Sería esto el comienzo de algo nuevo? La pequeña cabina, que parecía perdida en medio de la selva, se perfilaba ante sus ojos. El hombre llegó hasta la puerta y, antes de entrar, se giró para asegurarse de que la perra lo seguía. Con una leve sonrisa, abrió la puerta y entró. La perra, con el corazón latiendo más rápido, dio un último paso hacia la seguridad que la cabina representaba. La puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez en mucho tiempo, la perra sintió que ya no estaba completamente sola. Dentro de la cabina, la perra observó el interior. Era pequeño, pero acogedor. Había una mesa de madera, algunas sillas y una estufa encendida que emanaba un calor reconfortante. El hombre, con un gesto amable, le indicó que se acercara a la estufa. La perra, aunque aún recelosa, se acercó lentamente. El calor que provenía de la estufa fue un alivio instantáneo. Sus patas, que antes temblaban de frío, ahora comenzaban a relajarse. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la calidez que su cuerpo tanto necesitaba. El hombre, al ver que la perra se acomodaba cerca de la estufa, se inclinó hacia ella y le acarició la cabeza con suavidad. Era un gesto simple, pero lleno de ternura. La perra levantó la cabeza y lo miró, sus ojos llenos de gratitud. No sabía qué pasaría después, pero algo en su interior le decía que había dado un paso importante, que algo bueno estaba por suceder. El hombre se levantó y fue hasta un rincón de la cabina, donde tenía una pequeña bolsa. De allí sacó una manta y se la tendió a la perra. «Es todo lo que puedo ofrecerte por ahora», dijo con una sonrisa triste. La perra, sin dudar, se acomodó sobre la manta, sintiendo su suavidad bajo su cuerpo cansado. La lluvia seguía golpeando las ventanas de la cabina, pero dentro, el silencio era profundo. El hombre se sentó cerca de la mesa y, por un momento, ambos compartieron la quietud de la noche. La perra, aunque agotada, no podía dejar de sentir que algo había cambiado. Ya no estaba sola en la oscuridad de la selva. Había encontrado, aunque fuera por un breve momento, un refugio. Un refugio lleno de calidez, compasión y, tal vez, esperanza. El hombre, mirando a la perra, suspiró. «Creo que ambos necesitamos un poco de paz». La perra, con los ojos cerrados, no podía estar más de acuerdo. La noche había caído completamente, y la tormenta, aunque menos violenta que antes, seguía rugiendo en el exterior. La pequeña cabina, que había sido un refugio para la perra, ahora se sentía como un santuario en medio de la selva. El calor de la estufa y la manta suave bajo su cuerpo le proporcionaban un alivio que casi parecía un sueño. A pesar del cansancio extremo que sentía,
la perra no pudo evitar mantenerse alerta, con los ojos abiertos, observando al hombre que se encontraba a su lado. La calma en el aire era palpable, pero algo dentro de ella le decía que este era solo el primer paso de un largo camino por recorrer. El hombre, sentado en una silla cerca de la mesa, miraba pensativo hacia el fuego. No era un hombre joven, pero su rostro denotaba una vida que había sido marcada por la soledad, por las decisiones difíciles y las cargas que el tiempo no perdona. A pesar de la fría expresión que siempre tenía, esa noche su rostro se veía diferente. Estaba menos tenso, como si la presencia de la perra, con su pureza y vulnerabilidad, hubiera logrado suavizar algo dentro de él. Observaba cómo la perra descansaba, como sus ojos, aunque agotados, brillaban con una luz tenue, como si finalmente hubieran encontrado algo de paz. Sin embargo, la perra no podía quedarse tranquila por completo. La desconfianza, esa sensación de abandono que había llevado durante tanto tiempo, seguía latente en su interior. Aunque se sentía mejor, aunque el calor y la comida eran un consuelo que su cuerpo necesitaba, no podía olvidar lo que había sufrido. El abandono, el dolor de ser dejada atrás, no se olvidaba tan fácilmente. Pero lo que sentía esa noche era diferente. En su interior, comenzaba a florecer una pequeña chispa de esperanza, algo que había creído perdido para siempre. A medida que pasaban los minutos, el hombre se levantó lentamente y fue hacia un pequeño armario en una esquina de la habitación. La perra lo observó, sin moverse. Sabía que lo que hiciera a continuación podría cambiar la dinámica de la noche. Cuando el hombre regresó, tenía una taza de agua en la mano y, para sorpresa de la perra, un trozo más de pan. La perra, que ya no estaba tan débil como antes, lo miró fijamente, observando cómo el hombre se acercaba lentamente a ella. La desconfianza seguía presente, pero había algo en el que le decía que no debía temer. El hombre se agachó con suavidad, colocando el pan cerca de la perra. Ella lo olió primero, su nariz percibiendo el aroma fresco que emanaba. Con cautela, dio un paso hacia él y, sin dudar, comenzó a comer. No era solo la comida lo que la mantenía allí, era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba ofreciendo algo con verdadera intención de ayudar, de darle lo que necesitaba para sobrevivir. Mientras la perra comía, el hombre se quedó en silencio, observándola con atención. No decía una palabra, pero su mirada hablaba por él. Había algo en la forma en que la miraba, como si no solo estuviera viendo a una perra, sino a un ser vivo que había sido maltratado por la vida, al igual que él. No estaba seguro de que le había llevado a tomar la decisión de ayudarla, pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Quizás por el dolor que había sentido en su propia vida, quizás por la compasión que sentía al ver el sufrimiento en los ojos de la perra, algo en su interior le decía que debía ofrecerle más que solo comida y refugio. Debía ofrecerle la oportunidad de sanar. La perra terminó de comer el pan y se recostó nuevamente sobre la manta. El hombre, con un suspiro profundo, se levantó y comenzó a prepararse para dormir. La cabina era pequeña, y el lugar no tenía mucho más que una cama, una mesa y una estufa. Sin embargo, había algo en esa simplicidad que parecía reconfortante, algo que invitaba a quedarse, a descansar. El hombre apagó la estufa, y la luz de las pequeñas velas que tenía encendidas en la habitación iluminaba tenuemente la oscuridad. La perra se acomodó un poco más cerca del fuego, disfrutando del calor que proporcionaba, pero aún sin poder relajarse completamente. A pesar de todo, algo había cambiado en la perra. Algo dentro de ella había comenzado a confiar, a dejar de lado el miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. Ya no estaba sola, no de la misma manera. El hombre, con su presencia silenciosa, había logrado romper parte de la barrera que ella había levantado a su alrededor. La desconfianza no desaparecía por completo, pero había una promesa, una posibilidad de que las cosas podrían mejorar. El hombre, al ver que la perra se acomodaba cerca del fuego, se sentó en la silla de nuevo, con la mirada fija en el fuego. La perra levantó la cabeza, observando sus movimientos con cautela, pero también con una curiosidad silenciosa. Él parecía tan seguro, tan confiado, como si estuviera acostumbrado a vivir en ese aislamiento, en esa quietud. La perra, sin saber por qué, sintió que el hombre no la juzgaba, que no veía solo un animal abandonado, sino algo más, algo digno de ser cuidado.
En silencio, la perra observó cómo el hombre cerraba los ojos y descansaba su cabeza contra el respaldo de la silla. Estaba agotado, al igual que ella. La tormenta seguía afuera, pero dentro de la cabina, el aire estaba cálido, y la sensación de peligro parecía haberse desvanecido. La perra, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos también. No era un sueño profundo, pero su mente ya no estaba llena de pesadillas ni de pensamientos de abandono. Había algo en ese lugar, algo que la hacía sentir segura, aunque no entendiera completamente qué era. Mientras la perra descansaba, el hombre comenzó a pensar en lo que había sucedido esa noche. En todo lo que había hecho, en la decisión de abrir su puerta a un animal perdido, en la posibilidad de ofrecerle algo de esperanza. En su vida, no había tenido muchas oportunidades de dar algo a alguien, no después de tantos años de soledad. Pero esa perra había llegado a su puerta, y con ella, había llegado una oportunidad para hacer algo bueno, algo que aliviara el dolor de los dos. No sabía si la perra quedaría con él para siempre, pero sabía que, por esa noche, había hecho lo correcto. La tormenta comenzó a calmarse lentamente, y la quietud de la cabina se apoderó de todo. Los sonidos del viento y la lluvia se alejaron, y el silencio volvió a instalarse entre ellos. La perra, ya en un sueño ligero, descansaba tranquila, como si en ese pequeño rincón del mundo hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Y el hombre, con los ojos entrecerrados, se permitió por un momento dejar de pensar en todo lo que había perdido y simplemente descansar, sabiendo que, al menos por esa noche, no estaba solo. La mañana llegó lentamente, con una luz tenue que se filtraba a través de las ventanas de la cabina, iluminando la pequeña habitación. La tormenta había cesado, pero el aire aún estaba cargado de humedad, y el suelo permanecía empapado por la lluvia de la noche anterior. La perra se despertó al sentir los primeros rayos del sol en su rostro. Abrió los ojos, lentamente, como si no quisiera creer que lo que había sucedido la noche anterior no fuera un sueño. Por un momento, se quedó allí, inmóvil, observando los cambios que se estaban produciendo en su entorno. El calor de la estufa se había apagado, pero la sensación de seguridad seguía presente en el aire. Se levantó con un suspiro. Su cuerpo aún se sentía débil, pero mucho mejor que antes. Ya no temblaba de frío ni de hambre. El refugio, aunque sencillo, le había brindado algo mucho más valioso, el alivio de sentirse protegida, de no estar sola en un mundo que, hasta hacía poco, le había mostrado su lado más cruel. Al mirar hacia el lado de la habitación, vio al hombre, quien aún dormía en la silla, con la cabeza reclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Su respiración era tranquila, pero había algo en su postura que indicaba que no estaba acostumbrado a la comodidad. Había algo en su expresión, una tensión sutil, como si sus propios recuerdos lo retuvieran en el pasado. La perra se acercó con cuidado, sin hacer ruido, y se acercó lentamente al hombre. Durante todo el tiempo que había estado a su lado, había comenzado a entender que él no era como los otros humanos que había conocido. Este hombre no la había rechazado, no la había dejado atrás. En su lugar, había mostrado una amabilidad que no esperaba, un gesto que, aunque pequeño, había marcado un cambio profundo en su vida. No sabía qué había llevado al hombre a ayudarla, pero en su corazón, la perra sentía una gratitud inmensa, algo que no podía expresar con palabras, pero que estaba ahí, firme y clara. El hombre despertó lentamente, moviéndose con torpeza, como si no estuviera completamente consciente de lo que ocurría a su alrededor. Cuando sus ojos se abrieron, vio a la perra frente a él, observándolo en silencio. Por un momento, se quedaron mirando el uno al otro, como si ambos trataran de descifrar qué hacer a continuación. La perra, al notar que él estaba completamente despierto, dio un paso atrás, sin querer invadir su espacio. Aunque había encontrado consuelo en su presencia, todavía no podía evitar sentirse vulnerable. El hombre se levantó lentamente, frotándose los ojos, y se acercó a la estufa. Había algo en su mirada, algo profundo, como si el cansancio no solo viniera de la falta de sueño, sino también de un peso invisible que llevaba consigo desde hacía tiempo. La perra, con la cabeza inclinada, observó su movimiento. El hombre parecía un poco perdido, como si su mente estuviera ocupada en algo más, algo que él no podía compartir. Sin embargo, algo en él también había cambiado. La perra podía sentirlo,
como si el aire estuviera cargado de una energía nueva, una que los había unido en ese pequeño refugio. Él se agachó para encender la estufa nuevamente, buscando algo de leña en un rincón de la cabina. La perra, sin pensarlo, lo siguió. Algo en su interior le decía que debía estar cerca de él, que no debía apartarse. El hombre no parecía molesto por su presencia, sino más bien, parecía haber aceptado su compañía, como si la perra ya formara parte de su vida de alguna manera. A medida que el fuego comenzaba a avivarse, el hombre miró hacia ella, y sus ojos se encontraron nuevamente. «Creo que ahora podemos empezar a pensar en qué hacer», dijo con voz suave, como si hablara más para sí mismo que para ella. La perra, aunque no comprendiera completamente lo que él quería decir, sintió que esas palabras traían consigo una promesa de cambio. Un cambio que, de alguna manera, implicaba un futuro distinto, un futuro donde no estuviera sola. A pesar de la tranquilidad que se había instaurado en la cabina, ambos sabían que la vida fuera de esas cuatro paredes no era fácil. La selva era vasta y peligrosa, y el mundo exterior seguía siendo tan incierto como siempre. Sin embargo, ese refugio, esa pequeña burbuja de paz, les había dado algo valioso: tiempo. Tiempo para pensar, para descansar, y tal vez, para encontrar un camino diferente. El hombre se sentó en la mesa, mirando a la perra que ahora descansaba cerca de la estufa, observando el fuego con atención. A medida que la perra se relajaba, él comenzó a hablar, sin esperar respuesta. «He estado solo mucho tiempo. Creo que eso me ha cambiado de muchas maneras. No es fácil vivir con el peso de tantas cosas. A veces, creo que el silencio de la soledad es lo que me ha mantenido en pie. Pero ahora creo que tal vez haya algo más que el silencio». La perra no comprendió completamente lo que decía, pero había algo en su voz que lo hacía sonar vulnerable, como si finalmente se hubiera permitido reconocer su propio dolor. Algo en sus palabras resonó en su interior. No estaba sola en el sufrimiento. No era la única que había sido marcada por el abandono y la pérdida. La conexión entre ellos, aunque no verbal, comenzaba a ser más clara. Ambos habían sido heridos por la vida, pero tal vez juntos, en alguna forma, podrían sanar. El hombre se levantó y fue hacia una pequeña alacena donde guardaba algunos utensilios. Sacó una lata de comida enlatada y, con una sonrisa débil, la colocó frente a la perra. Ella, aunque aún cautelosa, se acercó y olió la comida. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en días. Mientras comía, el hombre se sentó frente a ella, observando en silencio. Por un momento, se permitió descansar de las cargas de su propia mente, mirando a la perra con un aire de reflexión. La perra, al terminar de comer, levantó la cabeza y lo miró. Había algo en sus ojos, algo que había crecido durante su estancia en esa cabina. No solo era gratitud, sino también la sensación de que, quizás, había una razón detrás de todo lo que había vivido. Quizás no era solo el destino el que la había traído hasta aquí. Tal vez, había algo más grande, algo que los había unido a ella y al hombre en ese preciso momento. El hombre suspiró, levantándose para buscar algo más en la alacena. Luego, se giró hacia la perra y, con una mirada que denotaba una nueva resolución, dijo: «No sé qué nos deparará el futuro, pero mientras estemos aquí, juntos, podemos intentar encontrar un camino. No puedo prometerte que todo será fácil, pero puedo prometerte que no te dejaré sola». Esas palabras, simples pero profundas, resonaron en el aire. La perra lo miró y, por primera vez, sintió que no estaba solo en la lucha. Tal vez, después de todo, los humanos no siempre eran los villanos en la historia. Quizás, solo tal vez, había algo de bondad escondido en ellos, algo capaz de cambiar incluso a los que más habían sufrido. El día había comenzado con una calma extraña, como si el mundo, fuera de la pequeña cabina, también se tomara un respiro después de la tormenta. La perra, aunque ya no sentía la opresión del hambre ni la angustia del abandono, continuaba observando todo con una cautela que no desaparecía por completo. A pesar de la calidez del refugio, algo en su interior le decía que no debía relajarse por completo, que aún había algo más por descubrir en el hombre que había entrado en su vida. El hombre, por su parte, también se encontraba en una especie de limbo emocional. Había algo en la presencia de la perra que lo hacía sentir más humano,
más conectado con el mundo exterior, algo que no había experimentado en años. Había pasado tanto tiempo en su propia burbuja de soledad y dolor que la simple compañía de la perra parecía desestabilizar todo lo que conocía. Su vida había sido marcada por las cicatrices de decisiones mal tomadas, de pérdidas que no había podido evitar, y de recuerdos que lo atormentaban cada noche. Pero, al mirarla, algo dentro de él comenzaba a sanar. El hombre había decidido que esa mañana sería diferente. Después de un silencio incómodo que había pesado sobre ambos durante las primeras horas del día, finalmente decidió tomar una acción. Había algo en la cabina que no podía quedarse quieto. Sentía que, de alguna manera, el destino los había traído hasta allí, y no podían simplemente quedarse en esa pequeña burbuja de paz para siempre. Tenía que hacer algo más, algo que marcara un verdadero cambio. Se levantó, dejando a la perra descansar cerca de la estufa, y comenzó a buscar algo en los rincones de la habitación. La perra, acostumbrada a la falta de movimiento y a la indiferencia de su antiguo hogar, se sorprendió al ver al hombre tan decidido, tan activo. Él parecía tener una urgencia que ella no comprendía del todo, pero algo en su actitud le transmitía que era importante. Mientras el hombre buscaba en las estanterías, ella observaba en silencio, con los ojos fijos en cada movimiento que hacía. Finalmente, el hombre encontró lo que buscaba, una mochila vieja, algo polvorienta, pero que parecía tener suficiente espacio para llevar lo que necesitaba. Abrió el zipper y comenzó a colocar algunos objetos en ella. Unas pocas latas de comida, una manta, algunas herramientas, y unas pocas piezas de ropa. La perra, intrigada, se levantó lentamente y caminó hacia él, observando cada uno de sus movimientos. Él la miró con una leve sonrisa, como si ya esperara que se acercara. Sin decir una palabra, le indicó con un gesto que lo acompañara. La perra, sin pensarlo, dio un paso hacia él. Aunque aún no comprendía completamente lo que sucedía, algo en su interior le decía que este era el momento. No había vuelta atrás. Su vida, que hasta hacía poco había estado marcada por la desesperanza, comenzaba a tomar una nueva dirección. El hombre, con la mochila lista, salió de la cabina, y la perra lo siguió de cerca. El aire fresco de la mañana la envolvió, y por un momento, la perra se detuvo a inhalar profundamente. La selva, aunque parecía tranquila, seguía siendo un lugar peligroso. Las sombras de los árboles y la densidad del follaje eran un recordatorio constante de lo salvaje y lo desconocido. Sin embargo, en ese momento, ya no tenía miedo. Algo en su corazón le decía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El hombre avanzó unos pasos, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando el entorno. La perra lo observaba en silencio, consciente de que este pequeño cambio en su rutina representaba más de lo que parecía. No era solo un paseo por el bosque. No era solo un movimiento trivial. Era un paso hacia algo nuevo, un camino que ambos debían recorrer, juntos. Aunque ella no lo sabía, lo intuía. Había algo en su ser que le decía que ese viaje iba a cambiar todo. El hombre comenzó a caminar con más determinación, como si tuviera un objetivo claro en mente. La perra lo siguió, sin vacilar. Los pasos eran firmes, pero el silencio que los rodeaba era denso. La selva parecía retener su respiración, esperando ver qué ocurriría a continuación. Mientras caminaban, el hombre finalmente rompió el silencio. Sé que no tengo muchas respuestas, y no sé exactamente qué nos depara el futuro, dijo con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. La perra, al escuchar sus palabras, levantó la cabeza. No comprendía completamente lo que él decía, pero sabía que de alguna manera esas palabras eran importantes. Algo estaba cambiando en él, algo que, quizás, también cambiaba en ella. El hombre continuó, hablando más para sí mismo que para la perra, pero con una sinceridad que ella pudo percibir en sus palabras. A veces, la vida nos pone en situaciones que no podemos controlar. Nos arrastra por caminos oscuros, nos hace perder la esperanza. Pero eso no significa que debamos quedarnos allí, atrapados en la oscuridad. La perra lo miró, sus ojos brillando con una comprensión silenciosa. No podía entender todo lo que él decía, pero su tono, su forma de hablar, la hizo sentir que realmente había algo más allá de la simple supervivencia. Ella, al igual que él,
había sido arrastrada por la oscuridad de la vida, pero ahora, con cada paso que daba a su lado, comenzaba a sentir que tal vez había una salida, una luz al final del túnel. El hombre, con una ligera sonrisa, se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. La perra lo observó en silencio, esperando a que dijera algo más. Pero él solo suspiró, como si estuviera tomando una decisión que ya no podía retrasar. Quizá debamos buscar algo más, dijo finalmente, con una determinación renovada. Tal vez no podamos cambiar todo lo que ha pasado, pero aún podemos cambiar lo que está por venir. Con esas palabras, comenzó a caminar nuevamente. La perra lo siguió, sin mirar atrás. Sabía que el futuro no sería fácil, que el camino que estaban a punto de recorrer no estaría exento de dificultades. Pero también sabía que, por primera vez, tenía a alguien a su lado que no la dejaría atrás, alguien que, aunque imperfecto, estaba dispuesto a caminar junto a ella. Y eso, en sí mismo, era un cambio radical. A medida que avanzaban por la selva, el sol comenzaba a brillar más intensamente, iluminando el camino frente a ellos. El hombre y la perra avanzaban con la misma determinación, cada uno con sus propios recuerdos, sus propios miedos y sus propias cicatrices. Pero lo que los unía ahora no era solo el refugio que compartieron en la cabina, sino la comprensión de que ambos tenían algo que perder, y algo que ganar. La selva, con su vasta inmensidad, parecía abrirse ante ellos, invitándolos a seguir adelante, a descubrir lo que el futuro les tenía preparado. Aunque el mundo a su alrededor seguía siendo salvaje y peligroso, algo había cambiado dentro de ellos. La perra ya no veía el mundo con los mismos ojos de desesperación. Y el hombre, aunque aún marcado por su propio dolor, había encontrado en ella una razón para seguir adelante. El viaje apenas comenzaba. Y mientras caminaban juntos, sabían que el camino por recorrer no sería fácil, pero tampoco imposible. Porque, en ese preciso momento, lo único que importaba era que ya no estaban solos. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, y la luz dorada iluminaba las copas de los árboles, creando sombras largas y alargadas sobre el suelo húmedo de la selva. Los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el suave crujir de las hojas secas bajo los pies del hombre y los ligeros pasos de la perra que lo seguía de cerca. La selva, a pesar de su aparente tranquilidad, guardaba en su interior secretos y peligros, pero en ese momento, el hombre y la perra caminaban juntos, como si el mundo fuera un lugar más soportable con la compañía del otro. El hombre avanzaba con paso firme, aunque su rostro reflejaba la tensión de los recuerdos que lo atormentaban. A cada paso, parecía dejar atrás un fragmento del pasado que lo había marcado, aunque no podía olvidarlo por completo. La perra, al principio cautelosa, había comenzado a caminar a su lado con una confianza nueva, una que había nacido de la seguridad que había encontrado en él. No entendía completamente lo que sucedía, pero sentía en sus entrañas que el hombre estaba dispuesto a luchar, a seguir adelante, tal como ella lo hacía. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que tenían algo que los unía, la necesidad de sanar. La selva, vasta e implacable, los rodeaba en su esplendor salvaje. Los árboles eran altos, sus ramas entrelazadas como una red impenetrable, y el aire estaba impregnado de humedad, de esa esencia que solo el bosque tropical podía ofrecer. Los pájaros cantaban desde las alturas, y el sonido de las hojas moviéndose con la brisa les daba una sensación de movimiento constante, de vida que nunca se detiene. Sin embargo, había algo en esa quietud que parecía envolverlos. Era como si la selva misma los estuviera observando, evaluando si su presencia era bienvenida o si serían parte del paisaje que se olvida. El hombre no se detuvo a observar el paisaje con detenimiento. Su mente estaba enfocada en el futuro inmediato. Sabía que el destino no les había dado mucho tiempo para prepararse, pero no podía quedarse inmóvil. No mientras la perra, esa pequeña criatura que había llegado a su vida de forma tan inesperada, caminaba a su lado, confiando en él sin cuestionarlo. Ese vínculo, aunque recién nacido, le daba la fuerza para continuar. Él tenía que seguir adelante, por ella, por lo que habían compartido en esas pocas horas de refugio, por la promesa silenciosa de que juntos podrían encontrar un futuro mejor. La perra, aunque cansada, mantenía el ritmo. Su cuerpo, aunque débil por el hambre y el agotamiento de los días previos, respondía con determinación a cada paso que daba.
En su corazón aún palpitaba la necesidad de pertenecer, de encontrar un lugar seguro, aunque nunca antes había tenido un hogar. Sus ojos, ahora más brillantes y vivos, se mantenían atentos a todo lo que sucedía a su alrededor. Ya no era la perra perdida y abandonada que había estado en la selva durante días, era una compañera en una travesía, y no podía permitirse flaquear. A medida que avanzaban, la selva se hacía más densa, el terreno más irregular. El hombre tenía que abrirse paso entre las ramas y las zarzas, sus manos cortadas por las espinas, pero no parecía notarlo. La perra lo observaba mientras sorteaba los obstáculos con una destreza adquirida a través de años de vivir en la naturaleza. Sin embargo, ella también comenzó a sentir el peso del esfuerzo. La humedad de la tierra, la falta de comida, y el cansancio acumulado la hicieron ralentizar un poco. El hombre, al darse cuenta de que ella había perdido algo de ritmo, se detuvo y se agachó, mirándola con una leve preocupación en los ojos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su tono suave, como si estuviera hablando con una amiga. La perra lo miró, su respiración algo acelerada. Sabía que no podía responderle de la manera que él esperaba, pero en sus ojos había una respuesta clara: estaba agotada, pero no iba a rendirse. Al verlo agacharse, sintió que era el momento de permitirle mostrar su agradecimiento, de confiar en él más allá de la necesidad básica de sobrevivir. El hombre, al ver la respuesta en sus ojos, asintió lentamente y, sin decir más, comenzó a caminar a un paso más lento, como si entendiera que el viaje no solo debía ser sobre llegar a un destino, sino también sobre el proceso de caminar juntos. Sin prisa, sin presiones. La perra, reconociendo el cambio en su actitud, lo siguió, encontrando algo reconfortante en su presencia. Algo que le decía que, a pesar de la tormenta que se desató en sus vidas, había espacio para la calma, para la esperanza. El sol, ahora más alto, bañaba el suelo con su calor, pero también con su luz cegadora. A pesar del calor, la perra se sentía más liviana, como si el ambiente estuviera menos pesado. La selva, que al principio le había resultado tan imponente, ahora le ofrecía la sensación de libertad, aunque con cautela. Sabía que aún estaban lejos de encontrar un lugar seguro, pero algo en su interior la mantenía firme. El hombre la había rescatado, y por eso, seguiría a su lado sin dudar. No sabía qué más le ofrecería la vida, pero tenía la certeza de que no sería otra vez la que había vivido antes. Algo estaba cambiando, y ella lo sentía en cada paso que daba junto a él. Unos minutos después, el hombre se detuvo y miró a su alrededor. Habían llegado a un pequeño claro, un espacio donde el sol podía tocar el suelo sin obstáculos. La luz era cálida y reconfortante, y el lugar parecía ser un respiro en el vasto mar de vegetación que los rodeaba. Era un lugar tranquilo, y el hombre decidió que allí descansarían por un momento. Se dejó caer en el suelo, respirando profundamente. La perra se acercó lentamente, olfateando el aire, y luego se acostó junto a él, buscando el consuelo de la paz que emanaba de ese pequeño rincón. El hombre, agotado, se reclinó en el suelo, mirando hacia el cielo. Había algo en ese momento que lo hizo sentir que no todo estaba perdido. La perra, acurrucada junto a él, lo observó, su respiración ya más regular. Ambos descansaban, no solo del arduo camino que los esperaba, sino también de todo lo que habían dejado atrás. No necesitaban palabras, solo la quietud del momento. En la quietud del claro, se sintieron unidos por algo más que el simple deseo de sobrevivir. Era una conexión, algo que ambos compartían sin necesidad de explicarlo. La vida, aunque incierta, se sentía un poco más soportable cuando compartían el mismo espacio, el mismo objetivo. Y por primera vez desde que la perra había llegado a la vida del hombre, ambos entendieron que no necesitaban tener todas las respuestas. Solo necesitaban continuar caminando juntos. Después de un largo rato de descanso, el hombre se levantó lentamente, tomando aire fresco. Se dio cuenta de que aún quedaba mucho por recorrer, pero en ese preciso momento, la perra lo miró con una mirada que decía todo lo que no podía expresar. No era solo gratitud, era un entendimiento profundo. Ambos sabían que lo que habían vivido hasta ese momento había sido solo el principio de algo mucho más grande. El camino seguía adelante, pero en ese breve respiro, ambos habían encontrado algo más que un simple alivio temporal.
Habían encontrado un motivo para seguir, una razón para creer que el futuro, aunque incierto, podría tener algo bueno para ellos. Y así, con pasos más firmes y corazones renovados, retomaron su marcha, listos para enfrentar lo que fuera que la selva tuviera reservado para ellos. El aire estaba denso, pesado con la humedad que se acumulaba a lo largo del día. La selva, aunque había ofrecido refugio y promesas de alivio, comenzaba a mostrar su lado más implacable. El hombre y la perra continuaban su viaje, avanzando sin descanso por el espeso manto de vegetación que cubría la tierra. A cada paso, las ramas se cerraban detrás de ellos, como si la selva los absorbiera, y a pesar de que el sol se alzaba sobre sus cabezas, la temperatura seguía siendo sofocante. La perra, ya acostumbrada al ritmo, continuaba a su lado, con su paso firme y la mirada atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Aunque su cuerpo aún mostraba señales de fatiga, algo en su interior había cambiado. La desesperanza que había marcado su vida durante tanto tiempo había dado paso a una sensación más potente, más liviana. Ahora caminaba no solo por instinto, sino por un propósito compartido, algo que nunca había experimentado antes. El hombre, por su parte, comenzaba a sentirse la presión del camino. Aunque había decidido seguir adelante, sin mirar atrás, la selva lo estaba desafiando de maneras que no esperaba. Las huellas del pasado, las sombras de sus propios recuerdos, volvían a acecharlo en cada esquina. La soledad había sido su compañera durante tantos años que había aprendido a vivir con ella. Pero ahora, con la perra a su lado, esos recuerdos pesaban más. Cada vez que miraba a su alrededor, sentía que el silencio de la selva era una constante amenaza, que lo arrastraba de vuelta a un pasado oscuro. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a volverse más accidentado. Los árboles, más antiguos y robustos, se alzaban a su alrededor, sus raíces retorcidas y expuestas, desafiando a los dos viajeros a mantener su equilibrio. Cada paso era más difícil que el anterior, y la perra comenzó a mostrarse más cautelosa, observando el suelo con atención, como si temiera tropezar o caer en las grietas que se formaban entre las raíces. El hombre, al darse cuenta de que ella se había detenido, se agachó y la miró. La perra lo observó con los ojos brillando con un cansancio que no quería admitir. Aunque ya había recorrido muchos kilómetros, todavía no estaba acostumbrada a la exigencia del camino. El hombre sabía que no podían permitirse más pausas, pero también sabía que la perra no podría seguir mucho más sin descanso. «Vamos a parar un momento», dijo con voz suave, como si no quisiera interrumpir el silencio de la selva que los rodeaba. La perra lo miró, y aunque sentía que debía seguir adelante, aceptó sin dudarlo. En ese preciso momento, ambos se sentaron sobre una roca que sobresalía del suelo, en una pequeña área despejada donde la vegetación no se apretaba tanto. El hombre respiró profundamente, mirando al frente. La selva parecía interminable, un mar de verde y sombras que se extendía hasta el horizonte. Todo estaba cubierto de un velo de humedad y calor que parecía no dar tregua. «Nunca imaginé que me encontraría en este lugar», pensó, con la mente algo nublada. «Nunca imaginé que sería yo quien decidiría dar un paso más». La perra, acostada cerca de él, levantó la cabeza al escuchar sus pensamientos. A pesar de la fatiga, algo en su interior comenzaba a percibir la tensión que había en su acompañante. Ella, también marcada por el dolor de los días pasados, comprendía la lucha interna que él enfrentaba. Algo había cambiado entre los dos, algo que los unía más allá de la simple supervivencia. La perra había aprendido a reconocer el peso de los recuerdos en los ojos del hombre, la misma sensación de pérdida que ella había experimentado en su propio corazón. Después de unos minutos de silencio, el hombre se levantó y estiró las piernas, mirando hacia el cielo. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, iluminando el espacio con destellos dorados que daban un respiro a la penumbra de la selva. La perra se levantó lentamente y caminó hacia él, su cuerpo tenso, pero su mirada confiada. «¿Sabes?», dijo el hombre, mirando al horizonte, «nunca imaginé que me encontraría con algo así. No sé qué me hizo decidir traerme a un perro conmigo. No sé qué esperas de mí, pero...». Su voz se quebró un poco, como si por primera vez se diera permiso para decir lo que sentía. «Sé que no quiero que estés sola en esto». La perra lo miró fijamente. En sus ojos, el hombre pudo ver una respuesta, aunque no era algo que pudiera verbalizarse.
Era una mirada cargada de comprensión, de una conexión que trascendía las palabras. En ese breve instante, los dos compartieron una calma que no requería de explicaciones. En su silencio, entendieron que estaban haciendo lo correcto. El camino sería largo, sí, pero no estarían solos en él. El hombre se agachó y comenzó a caminar nuevamente, ahora con una sensación de propósito renovado. La perra lo siguió sin dudar. Aunque el peso de la selva aún los rodeaba, había algo en su interior que los impulsaba a seguir adelante. No se trataba solo de la necesidad de encontrar refugio o comida, sino de la voluntad de no rendirse. De saber que, aunque las sombras del pasado los acechaban, había un futuro por delante, uno que ambos podrían construir juntos. A medida que se adentraban más en la selva, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió más fresco, el terreno más suave. Aunque la vegetación seguía siendo densa, la sensación de claustrofobia que había dominado el entorno comenzó a desvanecerse. El camino estaba ahí, esperando a ser recorrido, y con cada paso, tanto el hombre como la perra sentían que avanzaban hacia algo mejor. La perra, al principio cautelosa, comenzó a moverse con más confianza. Sus pasos eran más firmes, como si entendiera que este viaje no solo los llevaría a un lugar físico, sino también a un destino más profundo, a un lugar de sanación. Al mirar al hombre, sentía que había algo en el que había cambiado, algo que le permitía creer que, aunque el camino fuera incierto, no todo estaba perdido. La selva, que había sido su enemiga, ahora parecía ofrecerles una oportunidad, un desafío que enfrentaban juntos. Mientras caminaban, el hombre comenzó a hablar de nuevo, sus palabras fluyendo más fácilmente. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Era como si, al hablar, estuviera empezando a comprenderse a sí mismo, a sanar de una manera que no había imaginado. La perra escuchaba, aunque no entendía del todo. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que, a cada paso, se acercaban más a una vida nueva, a una nueva perspectiva. Ya no estaban solos, ya no eran dos almas perdidas en la oscuridad. Ahora, eran dos seres que, sin importar los obstáculos que pudieran surgir, estaban decididos a seguir adelante, juntos. El camino seguía adelante, siempre incierto, siempre desafiante, pero cada paso los acercaba más a su destino. La selva, aunque aún imponente, parecía menos aterradora ahora que compartían la misma dirección. No importaba lo que les deparara el futuro, no importaba si las sombras seguían acechando. Porque, por primera vez, tanto el hombre como la perra sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. El cielo, antes despejado, comenzó a nublarse nuevamente. La selva parecía respirar con más fuerza, sus hojas moviéndose en una sinfonía caótica que anunciaba la llegada de una nueva tormenta. El hombre y la perra caminaban por un sendero angosto, casi invisible, entre la densa vegetación. A pesar de la amenaza del clima, no se detenían. Ambos habían aprendido a vivir con el peso de la incertidumbre, a comprender que la vida no siempre era un camino recto, pero que cada paso que daban juntos los acercaba a algo más que solo la supervivencia. El hombre, a pesar de la calma exterior que trataba de mantener, sentía la presión de cada paso que daban. La selva lo rodeaba con su vastedad, y aunque en sus primeros días había sentido que todo esto era solo un obstáculo más, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Se sentía diferente, menos cansado, menos solo. La perra, con su lealtad inquebrantable, había sido su ancla en este mundo salvaje. Su presencia lo empujaba a seguir adelante, a no rendirse, a creer en algo más allá de la tormenta que había marcado su vida. La perra, por su parte, había encontrado en él algo que no esperaba. A lo largo del viaje, había aprendido a confiar en su compañía. Su mirada ya no era la misma que al principio, cuando solo veía a un hombre más en un mundo lleno de indiferencia. Ahora, su mirada estaba llena de una aceptación silenciosa, de una conexión que parecía más profunda que cualquier palabra que pudiera decir. La selva, que antes le había dado miedo, ahora la enfrentaba con una calma renovada. Sabía que el hombre estaba a su lado, y que, por primera vez, no había necesidad de huir. Juntos, podían enfrentar lo que viniera. A medida que avanzaban, la selva parecía volverse más espesa. Las sombras se alargaban, el aire se volvía más húmedo y pesado.
El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las ramas de los árboles, y el sonido de los truenos a lo lejos se hacía más cercano. La tormenta estaba por desatarse, pero el hombre y la perra continuaron avanzando, como si tuvieran un objetivo claro, algo por lo que luchar. La perra aceleró el paso, como si presintiera lo que estaba por venir. El hombre la observó, un destello de comprensión cruzando su mente. Sabía que, de alguna manera, ambos compartían el mismo temor, la misma necesidad de encontrar un refugio antes de que la tormenta estallara. El viento comenzó a levantarse con más fuerza, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y pesadas. El hombre apretó el paso, animado por la urgencia del momento, pero la selva no les daba tregua. El camino parecía haberse perdido entre la espesura de los árboles. Cada vez más difícil avanzar, cada vez más lento. La lluvia caía a cántaros, empapando todo lo que tocaba. Las hojas de los árboles se movían violentamente, y el viento parecía empujarlos en todas direcciones. Pero no había vuelta atrás. El hombre, con la perra siguiéndolo de cerca, continuó luchando contra el clima, sin rendirse. Por un momento, la oscuridad los envolvió completamente. La lluvia ya no era solo un inconveniente, era un torrente imparable que convertía el suelo en un mar de barro. El hombre resbaló varias veces, pero siempre logró mantenerse en pie. A su lado, la perra caminaba con pasos firmes, pero también cansados. Ambos estaban exhaustos, y aunque el refugio prometido parecía estar cada vez más lejos, no podían detenerse. El hombre, con el rostro cubierto de agua, miró a su alrededor buscando algún signo de un lugar seguro, algún refugio que les diera una tregua. Finalmente, entre las sombras de la selva, vio una pequeña abertura en los árboles. Sin pensarlo, comenzó a moverse en esa dirección, con la perra siguiéndolo rápidamente. Cada paso que daban era una lucha contra la naturaleza, pero la necesidad de encontrar seguridad los impulsaba. La abertura resultó ser un pequeño claro, rodeado de vegetación, donde algunos árboles se habían caído, creando un refugio natural. El hombre se dejó caer al suelo, exhalando profundamente, y la perra se acomodó a su lado, mirando a su alrededor con desconfianza, como si aún no pudiera creer que finalmente habían encontrado algo de alivio. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el rugir de la tormenta que aún azotaba la selva con furia. El hombre se apoyó en un tronco caído, su respiración agitada y entrecortada. La perra se acurrucó cerca de él, buscando el calor que ambos necesitaban. Aunque la tormenta seguía desatándose con furia, en ese pequeño claro, por un breve momento, había calma. Los árboles y la maleza los protegían, aunque solo fuera por un tiempo. El sonido de la lluvia golpeando la tierra se convirtió en una melodía constante, casi hipnótica. Era un recordatorio de que la naturaleza siempre estaba en movimiento, de que nada podía detenerla, pero al mismo tiempo, era un refugio, una oportunidad para descansar. El hombre, agotado, se recostó contra el tronco, mirando al cielo a través del pequeño espacio entre las copas de los árboles. Las gotas de lluvia que caían se deslizaban por su rostro, y por un momento, cerró los ojos, dejando que la tormenta lo envolviera. La perra se acurrucó aún más cerca de él, buscando consuelo en su presencia. No necesitaban decir nada. Sabían que el otro estaba allí, compartiendo el mismo peso, la misma carga, y que, juntos, podrían soportar la tormenta. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, el hombre abrió los ojos y observó el entorno. La selva, que en un principio parecía tan inhóspita, ahora se mostraba ante ellos de una manera diferente. El aire fresco y la calma que seguía a la tormenta les daban una sensación de renovación. La perra levantó la cabeza, sus orejas atentas, como si presintiera que algo había cambiado. El hombre, sintiendo esa misma energía en el aire, se levantó con esfuerzo, mirando a su alrededor en busca de una señal de lo que debían hacer a continuación. «Vamos, lo hemos logrado», dijo, con voz baja pero llena de determinación. No estaba solo, y por primera vez, el futuro ya no le parecía tan aterrador. La tormenta había pasado, pero algo más importante había quedado claro: el viaje aún continuaba, y juntos, podrían seguir adelante. La perra lo miró, su mirada tranquila pero decidida. Sabía que el camino aún era incierto, pero había algo en ella que le decía que lo peor ya había pasado. Juntos,
habían enfrentado la tormenta, y ahora el mundo parecía más grande, pero también más manejable. De alguna manera, el vínculo entre ellos se había fortalecido aún más. El hombre comenzó a caminar nuevamente, con la perra siguiéndolo sin vacilar. El sendero aún era incierto, pero el hecho de que lo recorrían juntos les daba una fuerza que no había existido antes. La selva, con toda su vastedad, parecía ahora menos peligrosa. Porque, por primera vez, el hombre y la perra sabían que, sin importar lo que viniera, se tendrían el uno al otro. Y eso, en ese momento, era lo único que realmente importaba. La selva, después de la tormenta, parecía haber encontrado un respiro. Los árboles, sacudidos por la furia de la lluvia, se mantenían firmes, sus hojas brillando bajo la luz tenue del sol que comenzaba a asomar nuevamente. El aire fresco y limpio llenaba los pulmones del hombre y la perra, dándoles una sensación de renovación, como si la naturaleza misma les ofreciera un nuevo comienzo. La perra, aunque aún algo cansada, caminaba con una renovada determinación. Los pasos del hombre eran más firmes, como si ya no llevara el mismo peso que antes. Durante un buen rato, caminaron en silencio, solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento acompañando sus pasos. Cada uno de ellos parecía estar perdido en sus propios pensamientos, pero al mismo tiempo, compartían la misma quietud, la misma calma que había seguido a la tormenta. La selva ya no les parecía un enemigo, sino un territorio que, aunque salvaje y peligroso, también era su hogar temporal. La perra había comenzado a entender que la selva no solo estaba llena de peligros, sino también de belleza y vida, algo que nunca había visto antes de su encuentro con el hombre. A pesar de la calma que los rodeaba, el hombre no podía evitar sentir una cierta tensión en su interior. Algo en el aire, algo en la quietud de la selva, le decía que no estaban fuera de peligro. A lo lejos, el sonido de un animal desconocido rompió el silencio. La perra, alerta, levantó las orejas, pero no hizo ningún movimiento. Ella, al igual que él, entendía que, en la selva, la amenaza siempre estaba al acecho. Sin embargo, esa amenaza ya no la paralizaba como antes. Había aprendido a confiar, no solo en su instinto, sino también en el hombre que caminaba a su lado. La perra miró al hombre, que, aunque seguía con su rostro serio, había comenzado a hablar en voz baja, como si necesitara compartir sus pensamientos. «Sabes», comenzó, su tono algo rasposo, pero decidido, «la vida nunca te prepara para lo que viene. Solo te prepara para resistir». La perra lo miró con los ojos brillantes, como si entendiera cada palabra, como si la conexión que habían establecido fuera más profunda que cualquier lenguaje. El hombre continuó caminando, su voz llenando el aire que los rodeaba. «He vivido con muchos fantasmas durante años, pensamientos que no me dejaban en paz. Y al principio, pensé que este viaje, no era más que una forma de escapar de todo eso». Respiró hondo, mirando hacia el horizonte que se extendía ante ellos. «Pero, no sé, algo ha cambiado. Y no me refiero solo a la selva o a lo que hemos enfrentado. Me refiero a nosotros. A ti y a mí». La perra, como si comprendiera lo que estaba diciendo, caminó junto a él, su cuerpo alineado al de él, compartiendo el mismo paso, como si formaran una unidad perfecta. En ese momento, el hombre comprendió que el viaje no solo había sido una huida del pasado, sino una oportunidad para reconstruir algo nuevo. Algo que, aunque incierto, se sentía real, tangible. La selva, la tormenta, los días de sufrimiento, todo lo que habían enfrentado juntos había construido algo más grande que la simple supervivencia. Había construido un vínculo. Tal vez, después de todo esto, no se trate solo de encontrar un lugar seguro o un refugio, continuó el hombre, su voz más suave ahora, casi como si estuviera pensando en voz alta. Tal vez se trate de aprender a vivir de nuevo. De volver a confiar, de volver a sentir. La perra levantó la cabeza y, con sus ojos brillantes, miró al hombre. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una sabiduría antigua, una comprensión que trascendía las palabras. Aunque no podía hablar, su presencia decía más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Ella también había aprendido a vivir nuevamente. No solo por instinto, sino por el vínculo que compartía con él. El hombre sonrió, una pequeña sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo,
no estaba llena de tristeza o desesperación. Era una sonrisa genuina, nacida del reconocimiento de lo que habían logrado juntos. No importaba lo que los esperaba. Lo que importaba era que, en ese momento, no estaban solos. Mientras caminaban, la selva se iba abriendo poco a poco, los árboles comenzaban a dispersarse y el terreno se volvía más suave, más accesible. La perra, al igual que él, comenzó a relajarse, a caminar con un paso más ligero. La sensación de estar avanzando, de estar dejando atrás lo que ya no podían cambiar, los llenaba de una tranquilidad que nunca habían experimentado. De repente, algo llamó la atención del hombre. En un claro que se extendía ante ellos, vio algo que no había notado antes, una pequeña corriente de agua que fluía tranquilamente. El sonido del agua al chocar contra las piedras le dio una sensación de calma instantánea. Se detuvo un momento, mirando el paisaje que se desplegaba frente a él. El agua fluía con suavidad, como una invitación a detenerse, a descansar. «Vamos», dijo con una sonrisa, mirando a la perra. «Lo hemos logrado». La perra, comprendiendo la gravedad de sus palabras, se acercó a él, saltando juguetonamente por el suelo mojado. No importaba lo que quedaba por delante, por primera vez, se sentían en paz. El hombre se arrodilló junto al agua, bebiendo de la corriente con la perra a su lado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, lo que había experimentado hasta ese momento le daba la fuerza para seguir. No sabía qué vendría después, pero estaba listo para enfrentarlo. Y lo más importante, ya no lo enfrentaría solo. La perra había cambiado su vida de una manera que no podía describir. Ella no era solo su compañía en la selva, era su compañera, su fuerza, la razón por la cual estaba dispuesto a seguir adelante. Después de beber, ambos se levantaron. El hombre miró al horizonte, donde la selva se extendía ante ellos, vasta e imponente. Pero esta vez, no sentía miedo. Sabía que lo que habían vivido hasta ahora los había preparado para lo que viniera. No importaba cuán grande fuera el desafío, porque tenía a la perra a su lado. Y eso lo cambiaba todo. El viaje aún no había terminado, pero algo en su interior le decía que, aunque la selva pudiera seguir desafiándolos, ya no eran los mismos. La tormenta había pasado, pero la verdadera transformación había comenzado mucho antes. Juntos, caminarían hacia lo desconocido, hacia el futuro, con la certeza de que no importa cuán duro fuera el camino, siempre habría esperanza mientras estuvieran juntos. Y así, con la perra a su lado, el hombre dio un paso más hacia lo que vendría, listo para enfrentarlo con la fuerza que solo el vínculo verdadero puede proporcionar.